Este año la energía y sobre todo para quienes tenemos una sensibilidad y podemos como palparla más, efectivamente en este primer trimestre se ha movido de una forma bastante fuerte. El vacío existencial es algo que está como a la orden de cualquiera y es fácil como perdernos, pensar que no somos adecuados, que no somos amados. Justamente creo que esa es como la trampa, ¿no? Como que lo que hacemos es como dividirnos internamente, saber quiénes somos, saber cuál es este personaje con el que estoy jugando aquí en esta vida, y cuando lo reconozco soy capaz como de dejarlo a un lado y entender que soy más que ese personaje, sino que lo que me define es lo que realmente soy. Entonces puedo estar en estado víctima o victimario, pero la intención al reconocer las heridas es poderlas abrazar. Ese punto, digamos, que lo vemos como una sombra, como un lado oscuro, es el que me ayuda a crecer. O sea, ahorita lo que quiero es llorar, lo que quiero es gritar, o sea, lo que quiero es desahogarme, y eso es humano. ¿Qué está pasando en tu corazón? Date el permiso de sentirlo. El propósito de vida es entender primero cuál es tu esencia, quién eres tú. Yo soy caja de resonancia para equilibrar cabeza, corazón y vientre. Y confíen en que son seres humanos llenos de luces y sombras que son necesarias. ¿Qué le pasa a Dios? O a estos ángeles que unas veces se comunican con los otros y ¿por qué conmigo no? Logré meditar, uy sí, estoy canalizando, pero a veces lo que canalizo no estoy entendiendo que esa canalización a veces no viene de la mejor fuente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Religando Luz 1111, a esta bonita sección llamada Visitando Estrellas. Y el día de hoy tenemos una gran persona. Ella irradia mucha paz a través de su mirada, de su palabra y de su presencia. Ella apoya en el desarrollo personal, coach espiritual, integradora de heridas emocionales, propósito de vida, y también te apoya a restaurar tu equilibrio y tu energía. Ella es Diana Benítez Paucar. Bienvenida. Hola David, muchísimas gracias por esta bienvenida y bueno, muy contenta de estar contigo aquí en Ciudad de México, además, qué rico. Muy bien, Diana, y me gustaría empezar a aperturar esta charla platicando un poco sobre la energía que va en este trimestre de este año que llevamos. Creo que empezó algo potente, algo movido. Te lo digo porque también de alguna manera esto se vincula en nuestras vidas, ¿no? Sí, efectivamente, bueno, este año la energía y sobre todo para quienes tenemos una sensibilidad, bueno, todos tenemos sensibilidad, pero me refiero a que cuando somos muy conscientes de esa energía y podemos como palparla más, entonces pues hace que estemos mucho más conscientes de cómo se mueve esa energía, y efectivamente en este primer trimestre se ha movido de una forma bastante fuerte, y estar atentos a esos movimientos pues nos ayuda a vivir en mayor conciencia y en mayor equilibrio con nuestro cuerpo físico, mental, emocional, etérico, y bueno, estoy de acuerdo contigo en eso. Bien, Diana, y fíjate que oyendo un poco a Facundo Cabral, él viajó por muchos países y comenta que vio en la mayoría de la gente esa mirada de vacío, estar perdido, desubicado. En la mayoría de todos los países, él comenta que llevaban las personas esa misma mirada. Tú, que constantemente viajas entre Colombia, México, y que tuviste la oportunidad de también estar en España, personalmente, ¿tú cómo ves a la mayoría de las personas? ¿Crees que todavía tienen esa mirada de vacío, perdida, o crees que en estos tiempos ya ha ido disminuyendo? El vacío existencial es algo que está como a la orden de cualquiera, ¿no? Y es fácil como perdernos, es fácil como pensar que no somos, digamos, adecuados, que no somos amados, o sea, como que es fácil perdernos en eso, y es cuando empezamos a sentir como este vacío existencial. Sin embargo, hay muchas personas en donde esta introspección les ha ayudado como mirar hacia adentro y no sentir que están perdidas, por el contrario, es cuando se empiezan a encontrar. Entonces sí, he estado como por muchas latitudes y por muchas diversas ciudades, y me sorprende porque muchas veces uno pudiera pensar que es por falta de recursos económicos, o que ese vacío es porque no tienen una relación, digamos como de pareja armoniosa, o sea, como que está como situada como en algo en particular, pero la verdad te podría decir que no está allí, es más como en nuestro interior, o sea, cuando realmente nos conocemos, que es lo principal, saber quiénes somos, saber cuál
es este personaje con el que estoy jugando aquí en esta vida. Y cuando lo reconozco soy capaz como de dejarlo a un lado y entender que soy más que ese personaje y es cuando ese vacío como que se va, como que entiendo que soy un ser que no importa mi nombre, no importa mi apellido, no importa si estudié o no importa, o sea, como que hay un montón de situaciones que no me definen, sino que lo que me define es lo que realmente soy. Y esto me lleva a preguntarte sobre el tema de las heridas emocionales. ¿Estas heridas emocionales nosotros las traemos ya desde la infancia o las vamos formando desde este presente, desde las decisiones que tomamos? ¿Podrías compartirnos más acerca de ello? Las heridas emocionales, yo podría decir que uno nace con ellas y también se hacen. Nacen en el sentido de que arrastramos por linaje, por nuestros ancestros, pues muchas situaciones en donde creemos que no logramos pertenecer a algún clan. De hecho, las heridas emocionales es este dolor inmenso que sentimos cuando creemos que no somos amados, o sea, tenemos como esa percepción de que no somos amados porque, no sé, no cumplimos con ciertas características o porque ha pasado algo en el clan que hace que sintamos que no valemos lo suficiente. Y la verdad es que el amor, el reconocimiento, el sustento siempre viene de cada uno de nosotros. Sin embargo, nuestra lógica es como esperar a que ese clan familiar o ese grupo que sentimos que es como nuestros amigos, incluso en el trabajo, como que queremos pertenecer. Y en esa búsqueda por pertenecer es cuando encontramos ese dolor, porque entonces percibimos que nos están rechazando, percibimos que nos abandonan, percibimos que nos humillan, percibimos que nos traicionan, percibimos que no merecemos esto o aquello, o percibimos escasez, o percibimos que no somos insuficientes. Es decir, como que cada una de esa percepción que tenemos, que a veces es real, otras veces no, otras veces es más imaginaria, pero esa percepción es la que hace que esa herida permanezca y que esté como en un escudo, ¿no? O sea, como que estoy pendiente de que no se vea ese dolor, y para evitar ese dolor generalmente puedo hacer dos cosas. Una, que es estar como en estado víctima, ¿no? Que es como, sufro mucho porque realmente me siento súper adolorida porque me han hecho esto y son los otros los que me han hecho a mí, y de alguna manera vivo como en estado de víctima. O me voy al otro lado, que es como en estado de victimario, es decir, que yo puedo sentir como la humillación y el rechazo y llorar por sentirme humillada o rechazada, pero al mismo tiempo, si estoy en el otro lado, pues para no vivir ese dolor, lo que hago es yo rechazar, yo humillar, porque entonces eso como que pareciera como que me empoderara, pero realmente eso no es empoderamiento, es simplemente que también hay dolor allí, cuando yo traiciono, cuando yo abandono, y por eso es que actúo desde, de manera prepotente, como desde este ser victimario. Entonces puedo estar en estado víctima o victimario, pero la intención al reconocer las heridas es poderlas abrazar, es poder decir, esto viene del clan familiar, o esto viene de mis ancestros, o esto viene de una percepción infantil que tuve en mi infancia, y ahí fue donde como que nació, y poder como abrazar esa herida y poder entender qué es eso. Es una percepción que además me ayuda a crecer. Entonces, no sé si quieres que te ponga un ejemplo, por ejemplo, de injusticia, ¿sí? Tengo la herida de injusticia. Entonces, ¿cómo se generó, por ejemplo, en mí esta herida de injusticia? Pues viendo, por ejemplo, que mis papás, desde mi percepción, porque es posible que se le pregunte a mi papá y mi mamá, digan, no, sí, a tus hermanos los tratamos igual, pero en mi percepción infantil yo veo que no, que ellos consienten más a mis hermanos, les dan más, y yo me comparo con ellos. Pero soy yo la que desde esa percepción estoy sintiendo que son injustos conmigo. Pero realmente no hay, digamos que por fuera podría alguien leer, no, acá no hay injusticia, pero acá lo importante es lo que yo sí estoy sintiendo, que es esa percepción. Si yo no soy capaz como de observar lo que ha pasado y darme cuenta que no era que fuera totalmente injusto, o es posible que sí existiera una injusticia terrible, pero la idea de la herida es poderla reconocer un poco como para entender por qué actúo como actúo, para también sanar lo que tenga que sanar y para poderla integrar, porque tarde o temprano esa herida siempre me va a estar molestando, es decir, eso es algo que no se puede meter debajo del tapete, porque tarde o temprano yo puedo decir, no, sí, ya, esto era algo que me pasaba de niña, ya no me importa
importa, pero no me importa es que empiezo a vivir con una pareja y resulta que la pareja me dice algo que otra vez yo, ¡ah! La injusticia, o en el trabajo, ay, otra vez, y pareciera como que me sigue persiguiendo esa situación y mentiras que soy yo quien no he podido como asumirla y poder vivir como yo siempre hablo del camino del medio, o sea, como de la neutralidad, porque lo que tendemos a hacer es como a sentir que somos, o sea, que queremos siempre ser como muy buenos, pero lo mejor es poder entender que puedo ser tan mala como buena, y cuando hago esa lógica, entonces llego a un camino de neutralidad, porque ese punto, digamos, que lo vemos como una sombra, como un lado oscuro, es el que me ayuda a crecer. O sea, yo no quería ser envidiosa, entonces me parecía terrible ser la envidia, o sea, la envidia me parece la cosa más terrible, pero hasta que no reconocí que soy envidiosa, empecé a admirar a las personas. Yo empecé a admirar a las personas porque antes era como, siento envidia, pero es como un sentimiento que no puedo sentir porque me han dicho que es horrible. Entonces es como esconderme, y decirme, no, yo no estoy sintiendo envidia, no, es como, o digo, no, es envidia de la buena, que no existe, o digo como cosas que realmente no son ciertas. Estoy sintiendo envidia y esa envidia me causa dolor. Y cuando soy capaz de reconocer esa envidia es cuando lo puedo procesar de una mejor manera y es cuando empiezo a admirar. Entonces por eso es importante reconocer esa sombra para poder ver la luz, porque si no, ¿cómo voy al camino de la luz si no reconozco la sombra? ¿Y cómo navego en ese punto intermedio en donde reconozco como todas estas polaridades, pero esa neutralidad es la que me ayuda a surfear en este camino? Bien, y fíjate que hablando sobre heridas emocionales, siento mucha conexión yo estelar. Y sabes que en nuestro ADN también se guarda mucha información. También pueden existir heridas emocionales a nivel estelar. Y si es así, ¿cómo se sanan esas heridas emocionales? Me parece genial tu pregunta porque efectivamente pensamos que lo espiritual no está conectado con las heridas emocionales. Y muchas veces cuando empezamos a hablar de quién es tu fuente confiable y empiezas, por ejemplo, a canalizar y empiezas a tener como estas situaciones en donde tú ves que tienes una alta percepción y pareciera por un instante que como que estás alejado de esas heridas emocionales. Sin embargo, cuando no las hemos trabajado, me he encontrado, y a mí también me ha pasado, que decimos, pero a ver, si mi fuente confiable, pongámosle Dios, es con quien yo me comunico, y hay momentos en los que digo, pero ¿qué le pasa a Dios? O a estos ángeles que unas veces se comunican con los otros y ¿por qué conmigo no? Entonces allí está mi herida activada, porque estoy pensando que los otros sí reciben y yo no reciben. ¿Por qué esos seres de luz a mí me abandonan? Porque esos seres de luz pareciera que me estuvieran humillando o me estuvieran traicionando. O sea, como que otra vez todo esto se vive en otro aspecto, digamos un poquito más sutil, pero igual si yo no lo he trabajado, porque esa es como la lógica de estar aquí en la tierra, ¿cierto? Que es podernos anclar en la Pachamama, en Gaia, ¿sí? Anclarnos y decir, ok, si estoy aquí, no es simplemente para que yo viva como en esta iluminación en donde estoy tan iluminada cuando estoy, digamos, en mi meditación, estoy centrada, pero resulta que ni siquiera puedo saludar al vecino porque inmediatamente se saltan estas heridas. La idea es cómo poder mantener, digamos, este equilibrio constante, este equilibrio conmigo misma, con mis vecinos, con las personas con las que comparto en mi trabajo. Justamente creo que esa es como la trampa, ¿no? Como que lo que hacemos es como dividirnos internamente. Entonces pareciera que una cosa es como nuestro cuerpo físico, que está aquí y entonces es como que lo alimento, a veces ni de forma consciente, parece que se enferma, pero eso parece que nada tiene que ver con la parte emocional. O sea, pareciera que como que no, o sea, nada tiene que ver con lo que estoy sintiendo, o sea, como con estas sensaciones que tengo internas, y pareciera que eso nada tiene que ver con lo que estoy pensando, y mucho menos caemos en cuenta que tiene que ver con la energía que a veces no tengo mi energía regulada. Entonces pasa alguien a mi lado y se me lleva la energía porque se
atrapa en un egregor, puede ser, y lo que hago es que mi energía está dispersa. Entonces, cuando no estoy centrada en mi cuerpo físico, mental, difícilmente esto me permite avanzar. Y si no reconocemos estas heridas, entonces a veces hacemos ciertos escalamientos, por así decirlo, en donde, uy, sí, ya logré meditar, uy, sí, estoy canalizando, pero a veces lo que canalizo, no estoy entendiendo que esa canalización viene y a veces no viene de la mejor fuente, porque mis fuentes no son exactamente fuentes confiables, porque yo no sé esta diferencia entre si soy víctima o victimario. Entonces, si estoy realmente navegando en ese camino de la neutralidad. Entonces, allí es donde empiezan estas dificultades. Muy bien, y por otra parte, pues están también las dificultades, ¿no? Que llegan a nuestras vidas. A veces son como que vienen hacia nosotros para ver si realmente hemos aprendido y evolucionado, ¿no? ¿Qué piensas de, pues, de las dificultades que pasan en nuestras vidas? Sí, efectivamente, cuando las miramos, digamos, de forma desapasionada y somos capaces de entender el aprendizaje que me trae esa situación, entonces eso nos ayuda mucho a crecer. Muchas veces lo que queremos es como quitarnos de encima la situación por la que estamos viviendo, ¿no? Entonces, una persona que es tóxica, o sea, que yo digo, esta es una persona tóxica, ojalá no me vuelva a encontrar, ya rompo con la relación, no la vuelvo a ver y ya como que, ya, me libré de esto. Pero resulta que meses más tarde vuelvo y me encuentro con la misma situación. Y allí es donde nos tenemos que preguntar, oye, si estás entendiendo el aprendizaje que te está de alguna manera la vida y que tú mismo de pronto en tu plan de vida lo pusiste ahí para que aprendieras. Entonces, la idea es ver si, a ver, ¿es esto algo que es mío? Porque también acá habría que separar dos cosas, o sea, unas cosas es algo que es mío, o sea, que yo de alguna manera por plan de vida, llamémoslo así, como que lo pacté para venir aquí a este escenario, como a ver si la lección, ok, soy fuertecita como para vivir este caos que se me está presentando y soy capaz de vivirlo de una forma mucho más tranquila y lograr sobre todo el aprendizaje. Pero muchas veces no logro ese aprendizaje y otras veces ni siquiera es mío. Muchas veces es la conexión que yo tengo con mis ancestros, con mi constelación familiar, que simplemente viene desde el bisabuelo que lo han traicionado y entonces que nunca ha confiado en nadie, entonces eso fue como una enseñanza que se quedó en él y en el tatarabuelo, en el bisabuelo, en el abuelo, en mi papá y viene a mí y yo sigo en esa misma lógica y todavía como clan familiar no hemos tenido un aprendizaje allí. Entonces otra vez vuelve y se repite, pero no es, digamos que, pues sí, de pronto no hace parte de mi pacto de alma, por así decirlo, pero está allí presente. Y también la otra depende de los egregores en donde yo me cuelgo. Es decir, yo le llamo egregor a una programación en donde yo me cuelgo energéticamente y creo en ello. Entonces, por poner cualquier ejemplo, qué sé yo, fútbol, el partido de fútbol, o una iglesia, o la política, o sea, son programaciones en donde es como, yo lo veo como un club, o sea, como que quiero ser parte de este club me trae a mí algo positivo, o sea, aprendo, o puedo ir simplemente al club, mirarlo, pasar rico, o sea, ver y como decir, ve, qué interesante, sí, wow, aprendí esto, o sea, verlo como, o soy fanática del club y entonces yo me mato por el club y yo hago lo que sea por el club y entonces el club muchas veces me está pidiendo cosas que lo que hacen es traer más caos a mi vida, porque entonces ese club en particular me está pidiendo, no sé, que pague determinado dinero o que haga determinadas cosas o sea, como que tiene ciertas como exigencias que tal vez yo no las quiero para mí y simplemente como quiero pertenecer a determinado grupo, termino cediendo. Y termino cediendo mi poder, termino cediendo mi paz, termino cediendo quién soy. Y entonces la intención es no caer en eso.
Diana, y fíjate que si me pidieran un consejo las personas que nos están viendo de cómo sería un ejercicio o una herramienta para poder desahogarse en ese momento, ¿no? Que uno la esté pasando mal o que esté atravesando por un mal momento. Bueno, yo en lo personal invitaría a la gente a que de verdad entre en meditación, porque creo que la meditación hoy en día es totalmente pues necesaria. Una meditación profunda, hagan unos trabajos de respiración y a la vez van a encontrar la solución a ese problema. Les va a venir, les va a llegar. Bajo tu percepción y tu experiencia, ¿qué herramienta nos ofrecerías para estas situaciones? Habría que ver como los casos. Para mí siempre lo primero es ver cuál es la emoción que estoy sintiendo. Porque si esa emoción, por ejemplo, es rabia, lo mejor es poder abrazar esa rabia y decirme sí. Estoy sintiendo rabia y me doy el permiso de sentir rabia, me doy el permiso de sentir envidia, me doy el permiso de sentirme mal, me doy ese permiso, porque muchas veces lo que queremos es como componernos y decir, no pienses así, no, te va a ir muy bien, o piensa positivo, y eso está bien, pero en un segundo paso. En un primer paso es importante permitirnos sentir lo que estamos sintiendo, permitirnos sentir el dolor y decir, ¿esto por qué me duele? Preguntarnos, ¿por qué me está doliendo tanto esto? Entonces, si me está doliendo es por algo. Entonces, por eso no puedo hacer como lo del avestruz, como que en el momento que me duela, meto la cabeza y como que no pasara nada. Por ejemplo, mi mamá me decía, no, a ver, carita feliz. Y es, no, espérate, es que no tengo la carita feliz. Ahorita lo que quiero es llorar, lo que quiero es gritar, o sea, lo que quiero es desahogarme. Y eso es humano. Entonces, lo primero es atender y gestionar. Obvio, pues una cosa es sentir rabia y otra cosa es tener ira y ir a matar a alguien. O sea, no. Una cosa es tener una alegría y otra cosa es ya la euforia, que también puedo matar a alguien. Tampoco. Los extremos siempre son viciosos, pero acá lo importante es qué está pasando en tu corazón. O sea, porque date el permiso de sentirlo. Entonces, cuando uno ya le da ese permiso, ya sabes qué sientes. Entonces, vamos con estos pasos que tú nos estabas diciendo, que igual los aplico y me ayudan mucho, pero primero necesito como entender bien qué pasó, o sea, por qué me salí de los chiros, por qué no me gustó esto, qué fue lo que pasó. Y cuando ya entiendo eso, entonces digo, ok, ahora sí, voy a respirar profundo. Ahora sí, me voy a centrar un poco, porque entonces ya empiezo a entender de dónde viene esto. O sea, esto que estoy sintiendo tan maluco, tan horrible, ¿viene de dónde? De una creencia. ¿Y esa creencia de dónde viene? ¿Era porque me lo decían siempre en casa? ¿Es una creencia que quién me la dijo? ¿O por qué me la creí? Entonces voy detrás de esa creencia y entonces allí la meditación, la respiración profunda, el poder como respirar con mucha conciencia, entonces ya me va a traer como esta calma y me va a dar lo que tú decías, como esa sangre nueva, ¿no? Ese aire nuevo que me va a decir, ah, claro, ya entiendo. Ah, claro, ahora puedo hacer este cambio. Ah, claro, o sea, ahí es cuando ya viene como ese momento de, ah, esto era lo que necesitaba. Entonces, así es como yo lo veo, como que un primer paso es entender mi emoción, un segundo paso es ya entrar en esta tranquilidad y ya un tercer paso es la acción. Porque sin acción no hacemos nada. Muchas veces queremos como que ya lo solucioné en mi mente. No, hay que actuar. Y a veces actuar es poner límites que no nos gusta, o sea, hacer cosas que a veces no queremos, ¿no? Ir a hablar con la persona, poner límites, o una situación en donde digo, no, mira, hasta aquí llegué, no quiero más esto, o sea, es ir a actuar en conformidad. Y otra cosa que me llama muchísimo la atención, que también ofreces tu ayuda sobre el despertar de conciencia. Hoy en día hay ya demasiadas personas que poco a poco pues van teniendo ya esos despertares. Puede ser en sueños, en videos, en libros. De alguna manera su conciencia se va expandiendo, ¿no? Personalmente, ¿cómo es tu ayuda que ofreces a estas personas en un despertar de conciencia? Para mí, el despertar de conciencia tiene que ser en equilibrio. Es decir, para mí ese despertar de conciencia no puede ser fracturado. Por eso yo siempre hablo de volver a la unidad. Tenemos que volver a la unidad de lo que somos. Y somos todos estos cuerpos unidos. Es decir, ni siquiera debería haber esa separación de este cuerpo físico, de nuestro cuerpo emocional, de nuestro cuerpo mental, de nuestro cuerpo energético, o etérico, o espiritual, astral. O sea, no debería haber esa separación, sino simplemente saber que está compacto. Y entonces, cuando se habla de este despertar espiritual, es como
esa conciencia de todos estos cuerpos. Porque si no, a veces nos quedamos solamente como en, ok, cuando estoy canalizando y meditando es cuando tengo el despertar de conciencia. Pero cuando estoy de pronto paseando a mi perro en el parque, ahí como que se me acaba la conciencia, ¿no? La idea es cómo tenemos ese despertar de conciencia en el día a día, con todo lo que nos rodea. O sea, como tener este despertar de conciencia en donde entendemos que cada uno de nosotros está pues viviendo de la mejor forma posible. O sea, verlo como en tranquilidad, como sin juicio, como que la otra persona simplemente, si no me gusta es porque me hace algún tipo de espejo y yo tengo que revisar, y si me gusta es porque está en la misma frecuencia en donde tal vez nos podemos encontrar y navegar juntos. Entonces es como algo así como yo lo veo, y la ayuda que ofrezco es eso, es como, ok, si estás en caos, como yo he estado también en caos y he pasado por ahí muchas veces, entonces es, ok, miremos ese caos de dónde viene. Generalmente me gusta mucho la biodecodificación, trabajo mucho con biodecodificación, entonces generalmente las personas que vienen a mí vienen más por casos de salud, y a través de la salud es que hemos visto, ok, por qué te está pasando determinada situación en la salud, y resulta que esto está conectada con la emoción, está conectada con las creencias, está conectada con la energía que estoy canalizando, y ahí es cuando empezamos a hacer como toda esta, otra vez, volver a la unidad, y eso es el trabajo a lo que me dedico, a lo que hago. Totalmente estoy de acuerdo contigo, y creo que también hay que tener ese autoanálisis, ¿no? Hacia uno mismo. Yo creo y yo pienso, y soy de las personas que últimamente, pues ya ni cada fin de semana, sino ya diario, al terminar tu día, puedes hacer una evaluación, ¿no? De tu propio autoconocimiento, cómo te fue en tu día, tal vez si accionaste de una mala manera, porque una persona se te cruzó, te gritó algo. Entonces yo invitaría también a la gente a que vaya haciendo esos autoanálisis, ¿no? Bueno, y retomando el despertar de conciencia, también existen muchas personas que a la vez se preguntan sobre su propósito de vida. ¿Cuál dirías que son las claves perfectas para que uno vaya encontrando su propósito en la vida? Bueno, el propósito de vida, lo que me parece más bonito y más importante es que es como una brújula, como un faro que tenemos de luz y que nos guía en nuestra vida. Entonces, cuando conocemos ese faro, como que no nos perdemos. Entonces, no importa si estoy vendiendo, no sé, tamales, o no importa lo que esté haciendo, porque lo importante es que si yo sé cuál es mi propósito de vida, entonces esa luz me va a ayudar como a no perderme, y me voy a sentir, digamos, en unidad, me voy a sentir en tranquilidad, en bienestar. Cuando no tengo eso, entonces ahí es cuando mi propósito empieza a fallar. Y nos han acostumbrado a pensar que el propósito de vida son como los roles. Entonces pensamos que ser mamá, por ejemplo, es un propósito de vida. Entonces yo digo, es que yo soy mamá, entonces ese es mi propósito. Pero ¿y qué pasa cuando tus hijos fallecen o se van o crecen? Entonces, claro, muchas mamás, y yo lo digo, yo tengo ahora hijos adultos en donde es como, pues sí, es que ya no soy la misma mamá que cuando tenían 5 y 10 años, o sea, soy una mamá totalmente distinta, porque los roles van cambiando, pero ese no era mi propósito no es ser mamá, o sea, un propósito de vida no es un rol es algo que simplemente se puede conjugar con el propósito de vida, pero no es tu propósito de vida, o sea, es como si yo siempre pongo el ejemplo del Doctor Strange, que me encanta esa película, porque para él, ¿cuál era su propósito de vida? Ser médico. Sí. ¿Y qué le pasó? Pues que tuvo un accidente y se quedó con las manos, pero para él estaba en su peor escena, es esa, ¿no? Como perdí mi propósito de vida, porque claro, pues, o sea, perdí ser médico. Por eso le decía la guía, ¿no? Le decía, es que ese no era tu propósito. O sea, el propósito no es eso, no es ser médico, no es ser ingeniero, no es ser abogado. No son cosas, no son tareas, no son metas, ¿no? El propósito es más allá, es más bonito, es más sutil, no son tareas específicas. Entonces, por eso es importante entender que no son los roles, no es el trabajo, no son las metas. El propósito de
de vida es entender primero cuál es tu esencia, quién eres tú, cuál es esa esencia que te hace que tú haces lo que haces, que te apasiones por lo que te apasionas, o sea, es como esa es tu esencia, o sea, como esas cualidades muy tuyas. Y a la par de esas cualidades, resulta que como tú has ido viviendo, te has dado cuenta que a través de la vida, en esas cualidades, has ido como haciendo ciertos pinitos, por decir algo, has ido haciendo ciertas cosas, que entonces tú has encontrado en esa experiencia algo que te retroalimente y que tú dices, wow, qué buena soy para eso. O sea, por ejemplo, en mi caso, para mí, he descubierto que, por ejemplo, parte de mi esencia es escuchar. Lo fui descubriendo con el tiempo. Digo, ve, pues sí, yo soy buena escuchando. Luego me di cuenta que fuera de la esencia tenía llamémoslo como un proceso transformador bonito, y era que yo escuchaba y podía, cuando escuchaba a las personas, como hacerlo sencillo, hacerlo simple. Me veía como me encantaba maestriar, o sea, me encanta, eso es como parte de mi proceso transformador. Entonces, entender cuál es la esencia y entender cuál es mi proceso transformador hace parte del propósito. Y una tercera pata de ese propósito, porque tenemos la esencia, tenemos el poder, este proceso transformador, es la misión. Cuando conocemos cuál es esa misión, es como, ahí como que se une todo, y ahí es cuando ya obtengo la declaración de propósito. O sea, como que digo, ya entiendo, o sea, que mi propósito de vida es esta esencia, con este proceso transformador, con esta misión. Y eso hace mi propósito de vida. En mi caso particular, decir la declaración es muy, digamos que suena un poco raro en el sentido de que solamente lo entiendo yo, pero digamos, mi declaración de propósito dice, yo soy caja de resonancia para equilibrar cabeza, corazón y vientre. Y la misión es ayudar en el despertar de conciencia. Entonces, como ves, mi esencia, que lo resumí en caja de resonancia, esa es mi esencia, mis cualidades. Mi proceso transformador es equilibrar cabeza, corazón y vientre, y mi misión, ayudar en el despertar de conciencia. Pero lo más bonito que tiene esta declaración de propósito, que cualquiera la puede sacar, es que al mismo tiempo esta declaración de propósito es mi propia medicina. Quiere decir que cuando yo estoy perdida, estoy en caos, me siento mal, pues es cuando yo misma me tengo que decir, ok, yo que soy caja de resonancia, ¿qué tengo que hacer? Equilibrar mi cabeza, mi corazón y mi vientre. ¿Para qué? Para despertar mi conciencia. Entonces, eso es lo bonito de sacar esta declaración de propósito, porque nos ayuda a entender que esa es mi propia medicina. Y así la de cada uno, porque eso es también lo más espectacular. Somos únicos e irrepetibles, y cada uno tiene su propia esencia y sus propios procesos transformador y su propia misión. Entonces, eso también es parte de lo que ayuda a las personas. Muy bien, Diana. Y aquí una pregunta un poquito más ligera, ¿no? Tú que constantemente viajas aquí a Ciudad de México, ¿cuáles son los lugares que te introducen a la paz, a la armonía, al bienestar de aquí de la bonita Ciudad de México? Bueno, soy una enamorada de Ciudad de México, me encanta y siento mucha energía, especialmente en los espacios públicos. Siempre me han gustado los espacios públicos de México, me encantan los parques que se tienen, como este en el que estamos, y me parece que son espacios que cuidan mucho, que son muy verdes, siempre tienen mucha música, mucho colorido, y me llenan de mucha tranquilidad, de mucha paz. Entonces esos lugares me encantan. Generalmente siempre que vengo intento pegarme como una voladita a Teotihuacán, porque también ese lugar para mí es mágico. Todo lo que sea en conexión con la naturaleza me gustan muchísimo. Me gusta mucho hacer grounding, caminar, abrazar los árboles, o sea, todo eso me trae mucha satisfacción. Bien, ¿y cuál crees que sería como el antídoto perfecto para llevar una vida sana, feliz, agradable, espléndida, maravillosa? Yo creo que no hay antídoto perfecto, y creo que la búsqueda del antídoto perfecto se convierte como en una trampa, ¿no? Porque entonces a veces estamos buscando como esa perfección, como que no pase nada, y resulta que si no pasa nada, pues entonces no aprendemos. Si no pasa nada, entonces no logramos como vivir todas estas vicisitudes que en el fondo, cuando las vemos ya en perspectiva, decimos, wow, es que si no hubiera pasado esto, no hubiera hecho esto, y si no hubiera hecho esto otro. Entonces, yo soy de las personas que no busco, digamos, esa ansiedad de perfección, o sea, como desde esa lógica como de no pase nada, no, las cosas pasan y hay que vivirlas cuando pasen. Ahora, tengo que estar preparada emocionalmente para no quedarme anclada en el dolor o en la angustia, en el caos, o sea, como que sino poderlo como pasar, como otra vez llegar a mi bienestar, porque en últimas siempre pienso que
que todo eso que nos afecta es porque estamos alejándonos del amor. Entonces la idea es no nos alejemos del amor, o sea, o de pronto estamos controlando, como que queremos controlarlo todo y cosas que se nos salen de nuestras manos, no lo podemos controlar. Y entonces en la medida en que podamos reírnos de eso y podamos ver como, bueno, porque ahora no, esto no lo puedo controlar, pues así pasa, o sea, son cosas de poder fluir, de dejar ir, o sea, son situaciones en las que a veces hay que saber rendirse y a veces saber rendirse es como la mejor opción que tenemos para vivir con ese bienestar en la vida. Maravillosa y hermosa respuesta, Diana. Ya para cerrar esta charla, ¿hay algo más que desees agregar, mencionar, algún mensaje que desees compartirnos? Hay una frase que mi papá repetía mucho y era, Dios no hace basura, ninguno de nosotros es como un plato desechable, o sea, todos tenemos absolutamente una riqueza, una expresión, una manera de ver la vida que vale la pena que estemos aquí. Entonces, lo primero que todo es como hacer un alto en nuestro proceso, hacer un alto como para ver que somos muy valiosos y a partir de reconocer ese valor que hay en cada uno de nosotros, pues empezar como a esculpir eso que hay adentro, ¿no? Que a veces es como que somos como estas gemas que todavía estamos como en bruto, pero que no nos hemos pulido, estamos apenas sacando cosas a la superficie y a veces tenemos tanto miedo y eso es lo que hace que nos alejemos del amor. Entonces es como darnos el permiso de esculpir y de saber que lo que tenemos es precioso y que depende solamente de nosotros, porque de nadie más, o sea, nadie nos está echando para atrás, sino nosotros mismos con nuestros miedos. Así que si tuviera que decir algo es confíen en cada uno de ustedes, confíen en lo que vienen a traer al mundo, confíen en su esencia, confíen en sus experiencias y confíen en que son seres humanos llenos de luces y sombras que son necesarias para que entre todos podamos como conectarnos y elevar nuestra frecuencia vibratoria. Y lo otro que quiero añadir es que es válido levantar la mano cuando nos sentimos perdidos, porque muchas veces nos estamos ahogando en nuestra propia miseria y la verdad es que hay gente que nos puede ayudar a salir. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos las respuestas. Yo no tengo las respuestas. Yo simplemente soy alguien que puedo dar una mano como me la han dado a mí muchas personas y por eso he podido salir adelante en muchos aspectos. Pero es eso, es como un punto de apoyo. Necesitamos un punto de apoyo para mover el mundo. Y entonces se vale decir, necesito ayuda, estoy mal. Y entonces, si quieren levantar esa mano, hay muchas opciones para encontrar quién te puede ayudar a dar ese paso, a dar esos primeros pasos, ayudarte a caminar, porque finalmente, o sea, necesitamos ese punto de apoyo, es momentáneo, eso no es para siempre. O sea, toda ayuda, ya sea coach, terapeuta, psiquiatra, psicólogo, lo que sea, es solamente por un rato mientras tú ya aprendes a dejar las muletas y decir, ya entendí quién soy, ya entendí cuál es mi esencia, ya entendí, entonces se vale pedir ayuda. Y esto que comentas es muy importante y las personas que recién comienzan, como decíamos, a ese despertar de conciencia, creo que una de las maneras de que ellos puedan identificar y decir, sabes que con esta persona tal vez me siento confiable, es una corazonada, ¿no? Esa sensación de hasta luego se te enchina la piel o luego dices con esta persona o con aquella, ¿no? Entonces por ahí yo invitaría también a la gente a que identifique de alguna manera o que conecte con su intuición para conectar con estas personas, con estos guías. Y bueno, pues no me queda más que agradecer a Diana por el habernos acompañado en este bonito video, en esta bonita charla. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu espacio, por venir aquí hasta Ciudad de México nuevamente. Espero que la estés pasando muy bien. Y pues bueno, a todas las personas que verán próximamente este video, también un enorme abrazo, en amor y en luz. Nos seguimos religando.